el gusto de tener a Sebastián Halperin, gran analista. ¿Cómo va, Seba? Buen día. Gracias por Hola estar allí. Gustavo, un placer escucharte. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Vos sabés que, más allá, primero arranqué el programa con, ya vamos a estar hablando de esto, ¿no? Porque es casi una locura este país en algún punto, ¿no? Arranquemos por eso, después me meto en otro tema político que quiero preguntarte. Pero digo, hay que estar loco, Sebastián, ¿no? Yo le contaba a Raúl que hace 30 años que cubre inundaciones, ¿no? Y ahora están mis compañeros que son más jóvenes, porque están más fuertes que yo ya estoy grande. Pero digo, de todas maneras, cada tanto voy, y es muy desgastante esa cobertura. Y hace 30 años, hermano, que voy por los mismos lugares, ahora van los propios chicos, yo les digo por dónde tienen que ir, porque se inunda la misma zona, se pierde la cantidad de plata, Sebastián, que pierde la Argentina, por no hacer obras necesarias para contener el agua dulce. El único país del mundo, Sebastián, donde el agua dulce te molesta. Se pierde plata porque no tenemos caminos rurales, porque no podemos sacar la leche, porque se mueren las vacas, porque no podemos cultivar, porque simplemente llueve, porque no es que vino un tsunami, porque no hay un plan a 30 años de decir, bueno, gane quien gane, podemos establecer las bases para construir ciertas obras que son necesarias para todo. Digo, nos tiramos tiros en los pies. Es un detalle de la historia de la Argentina, la inundación, ¿me entendés? Porque digo, si algo te va a dar guita, ¿cómo puede ser que vos no inviertas en un plan de 30 años y no? Yo agarro parte de esa plata y hago un recital con Lali Espósito en el pueblo que me ha divertido y me genera votos. Perdón, pero estoy tan enojado. Pero es que tenés toda la razón, es absolutamente indignante y dramático en algo que podría ser absolutamente previsible, y que se Claro, puede prevenir, sin duda. El problema no es que en la Argentina no hay un plan a 30 años, no hay un plan a 3 meses. Digamos, me parece que esto es lo claro, más claro, lógico. problemático. Cuando te escuchaba pensaba en esa famosa frase, viste, la gente que vive afuera y dice, si vos te vas del país una semana pasó todo, si te vas 20 años sentís que no pasó nada, ¿no? Claro, Es decir, claro. es esa paradoja y la locura en la que vivimos cotidianamente. ¿Qué cosa? Vos es que estaba mirando, mira, ahora sí te llevo a lo político, ¿no? Y estaba leyendo la tapa de los diarios hoy, ¿no? Como todos los días. Me levanto muy temprano para hacerlo. Pero digo, primer tema. Continúa la guerra fría entre Carini y Caputo. Ahora somos Ujú. otra pelea por los reemplazos que faltan en el gabinete. Después el segundo tema. Adorni confirmó que llamará extraordinaria para tratar el presupuesto. Bueno, el presupuesto tiene que ver con los temas nuestros, pero a nivel global, ¿no? Duras críticas a Macri. El mapa del poder. ¿Quiénes tienen los votos para definir la nueva conducción de la CGT? Mirá vos, Ujú. ¿no? Tercer tema. Y yo digo, Cristina, el último baile, bueno, entonces digo, a ver, y los temas nuestros, ¿no? Hola, ¿qué tal? Acá el pueblo argentino. Mientras ustedes se pelean, ¿qué onda nosotros? ¿Viste? Esto es lo que me... Hoy me agarraste mal, Seba, te aviso, ¿eh? No, no, pero yo te entiendo absolutamente y no solo te entiendo, sino que suscribo cada una de las palabras que estás diciendo, porque estamos todos indignados y enojados, y esto que creo que hablamos en alguna oportunidad, donde la sensación es que a pesar de todo la política sigue mirándose el ombligo, ¿no? Y no registrando lo que pasa con el ciudadano común, que justamente en su voto expresan indignación, por ejemplo, a través de algo que venimos analizando recurrentemente, que es la apatía electoral, ¿no? Es decir, la creciente, mejor dicho, el incremento 12 de la baja del millones de voto común, personas. ¿no? ¡Epa! Por supuesto, ¿qué te parece? Me parece que ese es un dato que debería llamar a la reflexión, a la dirigencia en conjunto, más allá del color político. Sebastián, Raulito, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, ¿Qué es un tal, Raúl? placer, ¿Cómo te como va? siempre. Un el que gusto. está menos Muy enojado bien. hoy. Hoy es Sí, lo diferente. mío ya es desesperanza, ¿no? Gustavo tal vez se enoja mucho porque sabe que tal vez esto puede cambiar. Yo, qué sé yo a veces, hoy son esos días en donde te levantás desesperanzado y que yo le decía a Gustavo, lo único que cambia cuando uno ve la tele y cómo cubren las inundaciones y demás, es la tecnología de las cámaras, ¿no? Hoy se ven con drones y bueno, parece inclusive hasta más artístico, pero el problema es el mismo de hace 30, 40 años y Totalmente. seguramente mi viejo o nuestros padres estarían diciendo lo mismo hace Ujú. 30, 40 años. Es la tragedia argentina, ¿no? La tragedia donde aquellos que tienen la bendición de llevar el futuro de la Argentina en sus manos, nada, piensan solo en ellos y Ujú. como vos decís, lamentablemente cualquier proyecto no supera más de 15, 20 días ojos vista, ¿no? Y eso es Ujú. realmente terrible. Es la historia de la inoperancia, la ineficiencia. Y bueno, yo estoy un poquito más pesimista,
y uno empieza a comprender un poco más la lejanía que establece hoy la ciudadanía respecto de aquellos a quienes habría que votar, uno u otro, ¿no? Porque claramente estos 12 millones de personas tienen que ver con una apatía que es consecuencia de lo que sucede del otro lado. Porque lo que se ve hoy en la tele es lo mismo que se ve siempre, por lo tanto capaz que sorprende menos, pero sigue siendo la misma apatía del otro lado también, la apatía del político por ocuparse un poquito por la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y es terrible, y yo no sé qué sentirás vos como sociólogo, más que como politólogo, pero digo, tenemos un grave problema mental, diría. Tenemos un grave problema como sociedad donde no nos damos cuenta de nada y seguimos nadando en las mismas aguas, ¿no? Digo como metáfora. A ver, esa metáfora la siento primero como ciudadano común Claro, y la expreso con claro, esta frase que creo que nos convoca a todos de otra vez sopa, claro, digamos, claro, claro, volviéndole claro. a la inundación recurrente que plantea Gustavo. Exacto, Ahora, exacto. poniéndole otro tono y tratando de humildemente de ponerme en el lugar de analista Ujú. y yendo un poco más a lo político, si me permiten, cuando uno mira los diarios de estas últimas horas, ya no te hablo de días, la pregunta es, ¿estamos ante un déjà vu? Que es otra forma de Sí, decir lo sí, sí, mismo, sí, ¿no? sí, Otra sí. vez, opa. Me refiero a, digamos, ustedes recuerden que el 26 de octubre a la noche, el discurso de Javier Milei parecía que, bueno, que teníamos otro presidente aperturista, ¿no? Que convocaba al Ujú. diálogo. El jueves la reunión con los gobernadores, más allá que hubo 4 que no estuvieron invitados a la fiesta. Eh, Digo, con todo lo que implica, digo, más allá de la valoración no de Kicillof, lo cierto es que la provincia de Buenos Aires representa casi el 38% del padrón electoral, digo, no, no es menor, ¿no? Claro. Digo, teniendo en cuenta un presidente que tiene que gobernar para todos los argentinos y no solamente para los que lo votaron. Ujú. Al menos considero que así debería ser, pero bueno, en los hechos me parece que lamentablemente no está ocurriendo. Pero independientemente de esto, lo cierto es que más allá del compromiso asumido en ese marco de visitar una provincia por mes, incluso hasta se comprometió a hacer reuniones de gabinete, digamos, en el interior del país, que era una Es deuda verdad. pendiente que Sí, varios sí. gobernadores le venían facturando, pero lo cierto es que después aparece la salida de Francos, y frente a todo lo que se insinuaba respecto al empoderamiento de Santiago Caputo, no ocurrió, digo, lo que sí ocurrió, parece un fortalecimiento de Karina Milei, que ahora parece como la gran genia política. Con lo cual, me parece que es cierto que no hay que quitarle mérito respecto a haber armado tropa en distintas provincias del país. Pero también me parece que es importante no perder la perspectiva que esa estrategia, a mi juicio, no siempre ha sido exitosa. Mm. Y acá creo que lo hemos analizado, por ejemplo, cuando, a diferencia de lo que pregonaba Santiago Caputo, y no por salir en su defensa, pero respecto a la necesidad de concertación, de acuerdo, sobre todo en un marco donde lo que viene son las reformas de segunda generación, nada menos que desde el presupuesto hasta la modernización laboral, ahora le quieren bajar el tono para que no sea tan fuerte, ¿no? En lugar de decirle reforma, le dicen modernización. Sí. O la reforma tributaria y el Código Penal, y eso implica, más allá que el gobierno ha hecho una excelente elección, la necesidad de gestionar acuerdos. La pregunta es, si bien Santilli es un hombre de diálogo, etcétera, digamos, sacrificaron una pieza fundamental del tablero de ajedrez como Francos, que era, yo diría, el paradigma de ese diálogo. Esto es lo que desorienta un poco Sí. cuando además 2 días antes de su salida, él se había sentido reivindicado. Bueno, estas son las cosas que desconcierta, y sobre todo si en ese marco también a quien fue un protagonista de el retorno al diálogo y a volver a comer milanesas con el presidente, que fue justamente la aparición de Mauricio Macri en esa cena que fue bastante poco feliz el viernes a la noche, donde Ujú. se enteró justamente en esa cena aparentemente. Bueno, la pregunta es, ¿realmente estamos en un gobierno que está dispuesto a retomar el diálogo? ¿O se siente a partir del resultado de las urnas otra vez reivindicado para avanzar en una propuesta endogámica? Por eso digo, ¿es un cambio o estamos ante un déjà vu? Y vuelvo a la metáfora, que no es metáfora, Ujú. que es real, ¿no? De otra vez inundaciones Sí. y otra vez sopa, ¿no? Sí, Como claro. decía Gustavo. Sebastián, sé que hoy estás bastante apurado, así que te voy a liberar lo antes posible, pero en Hasta las este menos 5 marco, tengo, hasta las -5 tengo tiempo. ah, bueno, bueno, bueno. Perfecto, Entonces perfecto. digo, en este marco, ¿no? Porque vos señalás, por supuesto, un montón de cosas y tenés razón en todo. A mí me da la sensación que los gobernadores intentaron de alguna manera hacerse fuertes políticamente y por ahora no lo han logrado. Yo creo que esto Ujú. es dinámico, quizás en un nacimiento tampoco podés creer que pueden llegar a conquistar todo en una primera elección. Pero digo, hoy por hoy los veo que políticamente a nivel electoral son débiles y necesitan charlar, sentarse en una mesa de negociación.
Eso juega también un papel. Sin duda, y no nos olvidemos que además los gobernadores, lamentablemente a mi juicio, son rehenes de un no de un gobierno en particular, sino de un esquema de coparticipación que creo, también lo hemos hablado, es absolutamente anacrónico y le da un poder al gobierno central en donde los gobernadores tienen muy poco margen de maniobra porque tienen que sostener las arcas provinciales, desde la obra pública, hacerse cargo incluso de una obra que se ha paralizado desde el gobierno nacional, ni hablemos de las cajas previsionales, etcétera, ¿no? Vos sabés que uno tiene la sensación, yo no sé si será así o no, pero generalmente no, tal vez no sea el caso porque, bueno, Milei es una persona, bueno, muy especial y ha llegado de manera especial y tiene orígenes muy especiales y nada tiene que ver con la política en algún punto, pero digo, eh, uno tiene la sensación de que aquellos que eran caudillos en el interior y que llegaron a presidentes llegan y dicen, bueno, ahora me toca a mí. Ahora el que tiene la plata y los que van a sufrir son ustedes. Y esto no Ajá. se modifica nunca más, ¿no? Porque lo que vos decís de la coparticipación es muy cierto y cuando llega algún caudillo a la presidencia, el que vos quieras, o un líder del interior o alguien que haya sido gobernador de alguna provincia medianamente poderosa, sufrió lo que el gobierno central les hace sentir con el poder que implica la coparticipación y ellos en lugar de llegar y modificarlo para, digamos, de alguna manera hacerlo un poquito más democrático, no, se toman de ese poder y termina siendo parte de la misma historia. Esto tiene que ver con que las cosas no cambian más tampoco, ¿no? Duda, lo que me parece que hay es una sed de revancha, entonces ahora me Claro, toca a mí, donde, claro. bueno, cada presidente que viene con ánimos refundacionales, Mm. en donde todo lo que hizo el anterior o los anteriores no sirve para nada, y ahora viene la gesta refundacional, y así es como el país adolece de uno de los principales problemas políticos, que es la ausencia de políticas de Estado, ¿no? Claro. Ujú. Lo bueno que en este panorama, Sebastián, tenemos garantizada democracia durante 2 años, ¿no? Porque Ujú. la oposición ha trabajado desde el día uno con el helicóptero, echémoslo, salgamos a la calle, prendámosle fuego, juicio político, ahora, prendamos fuego todo, rompamos todos los edificios, saquemos la patada, colgámoslo en Plaza de Mayo. Bueno, listo. Eso evidentemente quiero creer que se termina, que por lo menos ahora la oposición alguna idea puede llegar a poner en el tablero más allá de echémoslo patadas, ¿no? Quizás crece un Un nivel político. sector de la oposición seguramente actuó así, pero también no es menos cierto, y me parece que es justo reconocerlo por parte del gobierno, que durante su primer año de gestión ha tenido un espíritu muy colaborativo, que le permitió la sanción de la ley bases, que justamente incluso un sector del arco político también mantuvo los vetos a la movilidad previsional y al financiamiento universitario. Digo, del mismo modo que también lo acompañaron a Macri y ha sido una oposición, está bien, con muchos recursos ahí en ese momento, incluso promovidos desde Frigerio en su condición de ministro del Interior. Pero me parece que en los últimos años venimos teniendo un Congreso con un rol bastante favorable respecto a los gobiernos de turno. Y justamente son esos legisladores y esos gobernadores que en buena medida hoy se sientan a la mesa del jueves convocados porque obviamente lo necesitan y no les queda otra, pero también con cierto ánimo y suspicacia respecto a de que ese apoyo no se ha traducido en un acompañamiento del gobierno nacional a los recursos que necesitan las provincias, como decíamos antes, ¿no? En materia de obra pública, financiamiento de las jubilaciones, etcétera. Ujú. Vos sabés que, bueno, de alguna forma lo decías recién, ¿no? El gobierno se ha empoderado con este voto, con elecciones claramente legítimas y que claramente le han dado el favor de la gente, pero está siempre el peligro de la soberbia latente, ¿no? Y yo quiero que me que me cuentes cuál es tu diagnóstico respecto de la oposición, porque hablabas recién de algunas reformas que se vienen y que el Congreso seguramente será protagonista en ese sentido. Pero digo, yo soy de los que piensan que, por ejemplo, en la reforma laboral o modernización laboral, como bien decís que dicen, son necesarias algunas gotitas de peronismo para que se valorice algunas cuestiones capaz que del otro lado no son muy tenidas en cuenta. ¿Cómo ves la oposición en ese sentido? Y no solo el kirchnerismo, sino lo que queda del peronismo, si es que queda algo, y aquellos gobernadores que también representan un poco parte de esta historia, ¿no? Me agarro de lo último que dijiste, Raúl, con lo cual coincido absolutamente. Digamos, tengamos en cuenta que este es un gobierno cuyo presidente ha dicho que la justicia social es una aberración. Claro. Me parece que eso es una luz de alarma que Ujú. debería invitar a que una oposición responsable, a mi juicio, debería plantear bandera al respecto, de decir, no, no, no vale cualquier cosa. No Sí, nos sí, sí, sí. olvidemos
como plantea, por ejemplo, la Iglesia Católica y distintos sectores Exacto. de la dirigencia, ¿no? Porque creen con que eso es todo, digamos. peronista, eso no es peronista, eso es de 1900 y pico, Por eso eso, es de forma de a la ver, iglesia, ¿no? es un derecho humano, Sí, 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 sí. democracia, que tiene que ver con igualdad, equidad, etcétera, ¿no? Y que implica justamente el pase de factura que le ha hecho a Milei buena parte de su propio electorado, como por ejemplo en su política respecto a la discapacidad, Mm. jubilaciones, Garrahan, en fin, educación y salud pública, etcétera. Con lo cual a mí me parece que es una cuestión. Ahora, dicho esto, la preocupación que surge a partir, sobre todo, yo reconozco, estoy en el club de los que no acertaron el resultado de la elección, y mucho menos por esa magnitud. Y bueno, y esperaba, sinceramente, creí que el centro iba a tener una performance Sí, yo mejor también. que la que tuvo. Mejor, sí, sí, yo Y también. eso no ocurrió, digamos, ¿no? Pensé que hay un sector de la población más cansada de la grieta, pero Ujú. también entiendo que, bueno, que buena parte de ese electorado se inclinó más por el temor al pasado, que ahí sí le doy la derecha a Cristina Kirchner. Ese cuco se avivó a partir de la elección del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, con lo cual eso no implica que la medida de Kicillof haya sido desacertada, a mi juicio. Creo que fue parte del juego político y también es cierto que si no se hubiera producido así, muy probablemente el arrastre de la derrota hubiera implicado a todo y se lo hubiera llevado puesto a las autoridades provinciales también. Esto Mm. es contrafáctico, ¿no? Con el diario del lunes somos todos Gardel. Ahora, Seba querido, un placer tenerte. Te liberamos. no, Te por agradecemos favor. enormemente. ¿Mm? Bueno, un Gracias, Luis, gusto y abrazo a enorme. disposición de ustedes hasta cualquier momento. Gracias, ¿Eh? amigo. Gracias. Gracias. El Muchísimas gran gracias. Sebastián Halperin, sociólogo, politólogo.